¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la práctica 6 de análisis de datos, con la parte de clustering. Hoy vamos a ver este algoritmo DB-Scan. Ya vimos la vez pasada K-medias o K-means. Este algoritmo DB-Scan también ya lo vieron en la teórica, en la práctica. Incluso en la práctica ya vieron cómo usar el comando del paquete sklearn cluster, este comando DB-Scan del paquete de clustering de sklearn de Python. O sea, toda esta parte ahora está mucho más integrada Python con la teoría, con la práctica, porque no podemos hacer clustering a mano, entonces todos los ejercicios hay que usar, o casi todos hay que usar Python. Entonces ya vieron los comandos básicos, así que hoy va a ser, esa parte va a ser un poco repetir lo que ya vieron en la práctica. Y vamos a tratar también de programar, sí, a ver si llegamos a programar también DBScan, a hacer nuestra propia implementación. Como les digo, Tico, en la teórica, esta materia no es una materia de programación, o sea, no buscamos que puedan aprender a programar todas estas cosas que son bastante avanzadas. Este DBScan es más avanzado que todo lo que estuvimos programando hasta ahora. El objetivo de la materia es más bien que puedan usar Python para hacer cosas simples, por ejemplo, usar algoritmos ya hechos y ir variando parámetros, como hicimos con las curvas de nivel o curvas de trayectorias en ecuaciones diferenciales, poder cambiar un parámetro y ver cómo va cambiando la trayectoria. O acá en clustering poder ir cambiando la cantidad de clusters o no sé, la dispersidad de los clusters o distintas parámetros y ver cómo va variando, o sea, programitas simples. Pero ya que estamos, hoy vamos a hacer este programa, está en la práctica como ejercicio, pero como les digo, está fuera de las pretensiones de esta materia que puedan hacer por ustedes mismos este tipo de programas, pero para el que le interesa lo vamos a ver. Tal vez también de paso repasamos un poquito cómo es el algoritmo. A veces ayuda a programarlo o verlo programar, ayuda a entenderlo un poco mejor. Y también para ver un poco de técnicas un poco más avanzadas de programación para que tenga curiosidad, pero digamos, si pueden hacer todos los ejercicios usando el paquete de clustering de sklearn, no hace falta que lo programen. Hay un ejercicio, pero pueden tomar ese ejercicio como opcional y si quieren lo hacemos ahora juntos. Si no, directamente cuando termino esto pueden cortar el video, no se van a perder nada importante para la materia. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces repasemos un poco primero lo que vieron ya en la teórica. Habíamos visto primero K-medias y, por ejemplo, si uno hace K-medias con dos clusters, daba algo así. Siempre que las medias quedan partidos los clústeres por la mediatriz de los centros. O sea, cada medias toma centros y después toma los puntos más cercanos. Cada punto lo asigna a un clúster al que esté al centro más cercano. ¿Sí? Entonces, en general queda este tipo de clustering que queda como nubes, agrupado por nubes, ¿sí? O en este caso por semiplanos, pero digamos todos alrededor de un centro. Elige los centros y después a partir de ahí todos los puntos cercanos a cada centro. Entonces, este tipo de clustering que uno quisiera, si uno lo ve así el gráfico, quisiera hacer un clúster acá dentro y un clúster acá afuera, esto es imposible hacerlo con k-means. Los clústeres de k-means son siempre lo que se llama convexos, es decir, no puede haber nada entre medio, no puede haber un clúster entre medio de otro clúster. ¿Sí? Esto nunca, k-means nunca nos puede dar dos clústeres acá, lo de afuera y lo de adentro, porque uno elige centros y después busca los puntos cercanos a esos centros. Y acá este clúster no se da por un centro, sino simplemente porque uno va tomando vecinos, 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 cada uno está vecino a los de al lado y uniendo todos los vecinos uno llega al clúster de afuera, ¿no? Entonces, dos centros o tres centros o cuatro centros para acá medias. Acá tal vez un poco mejor, pero uno le gustaría que poder encontrar esto como un solo clúster en este ejemplo, ¿sí? Esto es lo que uno trata de lograr cuando uno tiene datos de esta forma. No quiere decir que digamos, esto está mal y el otro esté bien. Siempre depende mucho los datos y lo que uno está suponiendo de los datos. Es como que cada método de clustering, más que mal o bien, tiene distintas suposiciones que a veces son correctas para los datos que uno tiene y a veces son incorrectas. ¿Sí? En general, la ventaja de la propiedad de K-medias, como está todo alrededor de un centro, uno busca datos que todos los datos sean más o menos parecidos entre sí. Y acá si uno lo mira, este del dato, por ejemplo, si uno agarra un punto acá de la izquierda con un punto de la derecha, entre sí no son muy parecidos, están muy lejos. ¿Sí? Lo que hace que estén en el mismo clúster es que uno tiene como una especie de caminito para ir de un lado al otro. Pero si uno agarra un punto de acá, del centro, se parece más, o las coordenadas por lo menos están más cercanas a un punto de la derecha que el punto este de la izquierda. Entonces, depende del tipo de datos. A veces uno mira, por ejemplo, si uno tiene no sé, pacientes, quiere clasificarlos de acuerdo a distintas variables. Lo razonable es que dentro de un clúster todos tengan las variables esas parecidas. Y acá sería algo medio raro que, por ejemplo, si la variable X fuera la edad, tendríamos personas de baja edad y de alta edad en la misma clustering y los del edad media en el medio, en otro clúster. Entonces, en general, ese no sería un buen método
para ese tipo de datos, ¿sí? Este método se usa para cuando los datos vienen agrupados de esta forma, que uno puede, digamos, ir moviéndose y buscando puntos cercanos y ir definiendo clústeres a través de puntos cercanos, no a través de centros, ¿sí? Bueno, todo eso ya lo comentaron, así que lo comento rápido. Vamos al algoritmo de DEVSCAN. Entonces, lo que se basa el algoritmo de DEVSCAN es encontrar núcleos para formar los clustering y después buscar puntos cercanos a esos núcleos y después ir agregando puntos cercanos a esos puntos cercanos, ¿sí? Esa es la idea, no quedarnos con un centro de cada clúster, sino ir agregando y después ir agregando los cercanos. Cada vez que agregamos nuevos puntos al clustering, buscarle cuáles son los puntos cercanos a esos. Entonces, ¿cómo se define un núcleo? Un núcleo, todo esto estamos repasando la teórica, un núcleo es un punto que tiene suficientes puntos cercanos. Puntos cercanos los vamos a definir acá con norma 2 para simplificar. Es decir, que en la norma 2 tiene suficientes puntos cercanos. Por ejemplo, uno define un radio de epsilon. Por ejemplo, que tenga más de 4 o más puntos a radio, hacia distancia menor que 0,7. Entonces acá hay unos puntos rojos, que todos estos puntos rojos son centros, porque tienen 4 puntos o más cercanos, y estos acá están más desperdigados, no son centros, ¿sí? Entonces, la primera parte para hacer clustering de este tipo de DevScan es encontrar centros, ir buscando los centros, o encontrar por lo menos algún centro, y a partir de ahí, una vez que uno encuentra un centro, buscar puntos alcanzables desde ese centro. Puntos alcanzables, ¿qué quiere decir? Que estén a distancia menor que epsilon del centro, o núcleo, sí, del núcleo. Encontramos núcleos y después buscamos los alcanzables para ese núcleo. Acá en este ejemplo, este rojo es un núcleo y estos 4 verdes son alcanzables para ese núcleo. Y después, como sigue, una vez que encontramos los alcanzables, nos fijamos ahora cuáles de esos son núcleos. Todos estos los pondríamos todos en un mismo clúster, los verdes y los rojos todos en un mismo clúster. Nos fijamos de esos verdes que acabamos de agregar, cuáles son núcleos. Entonces incorporamos varios núcleos nuevos al clustering y a partir de ahí buscamos ahora los alcanzables para esos núcleos, ¿sí? Entonces se da esta situación de caminito. Empezamos con un x0 que es un núcleo, agregamos varios puntos alcanzables, y si x1 es un nuevo núcleo, ahora agregamos los alcanzables de x1, y si encontramos un nuevo núcleo x2, agregamos los alcanzables. Entonces todo esto se consideran alcanzables desde el clustering o desde x0, no en forma directa, sino en forma indirectamente. Cada uno es alcanzable directamente del anterior, pero los consideramos alcanzables a secas, o alcanzables totales o no sé, indirectos, a todos los puntos del caminito este, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos tratar de programar o ver cómo da el algoritmo. Y hay puntos que no son alcanzables de ningún lado, eso los consideramos ruido, que no son núcleos ni son alcanzables, van a ser ruidos o van a ser outliers, puntos que no están en ningún núcleo. Depende del radio que uno toma y la cantidad de puntos, puede aparecer este tipo de datos, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos todo eso, cómo programamos todo eso. Primero, como les decía, veamos directamente usar el algoritmo de DevScan. Entonces leemos todos los paquetes. Acá, esta es la nuevo, leer el comando DevScan, importar el comando DevScan que está en el paquete de clustering. Perdón, borro todas las celdas, así lo vamos haciendo juntos. Hola, output clear. Bien. Bien, y vamos a usar nuestro comando makeBlobs para hacer una muestra para usar. En vez de usar los datos esos que vimos recién, usamos directamente makeBlobs y los graficamos. Y acá, ¿qué usamos? Fíjense, lo hago gráfico, ahora vemos cómo lo hicimos. Esto ya lo habíamos hecho la otra vez, graficar los puntos de makeBlobs. Pero ahora les ponemos, como nos interesa ahora tratar de entender cuáles son los clústeres correspondientes a cada punto, le ponemos un numerito a cada nodo, a cada punto de la muestra. Y lo hicimos con esto, con los mismos labels, pero definimos un vector int, que son simplemente los números del 0 al n-1. O sea, tenemos n datos en total, en este caso son 60, está puesto por acá, 60 muestras. Tenemos 60 datos, y entonces definimos un vector del 0 al 59, del 0 al n-1, y ese es lo que usamos para ponerle los nombres a los puntos, ¿sí? La otra vez le habíamos hecho esto con países, ponerle a cada punto un nombre de país. Ahora simplemente a cada punto le ponemos el numerito para poder tenerlo identificado cada nodo, ¿sí? No, perdón, no, quería borrar esto, sí. Está bien. Entonces, por ahora no hicimos nada, simplemente los datos los graficamos así. Me achico un poco, perdón, porque quedó, no se ve en la pantalla.
el otro tenía que llegar, perdón. 8. ¿Está bien? Ahí lo pueden ver entero. Sí. Bien, estos son los datos que queremos clasificar. Más o menos abajo se ven los clusterings. Pero, por ejemplo, estos 3 puntos no queda claro si van a estar en este clúster o van a ser un clúster nuevo. Estos 2 puntos también están un poco alejados. Acá hay un punto también un poco alejado. Son cosas que pueden pasar en los datos. Tenemos los datos agrupados y a veces algunos quedan un poco lejos y entonces no sabemos a dónde clasificarlos, ¿sí? Bueno, aplicamos el algoritmo de DBSCAN que ya viene programado en ese paquete. Es clustering igual DBSCAN, tenemos que darle los 2 parámetros. El epsilon, que es el radio, queremos que todos los puntos a qué radio sean cercanos. Y min samples es eso, cuando se considera que un punto realmente es un núcleo, cuando tiene suficientes puntos cercanos, ¿sí? ¿Esto por qué viene esto? Lo repasamos un poco acá. ¿Dónde están estos dibujitos? Cuando uno tiene puntos así, digamos, uno considera que esto está todo dentro de un clúster, pero por el método de Bescan, si uno tuviera un caminito, por ejemplo, algunos puntos acá sueltos, desperdigados, podría ser que eso haga que se conecten los dos clústeres, ¿sí? Hacia acá están puntos muy densos y acá uno podría tener, simplemente por errores o por la variación que haya en los datos, algunos puntitos y que ese haga que conecte esto con esto, pero simplemente por unos pocos puntos. Entonces uno quiere evitar eso, quiere que haya realmente un camino más denso, lleno de puntos, que esto realmente se conecte. Por ejemplo, acá la densidad es muy grande, entonces acá tomaría uno como núcleo puntos que tengan, no sé, 20, 30 puntos alrededor, con un solo punto alrededor, entonces no lo consideramos núcleo, entonces eso nos evitaría que se conecten cosas que están separadas simplemente por justo algunos puntitos mal ubicados o que tuvimos mala suerte, ¿sí? Entonces, pero también son cosas para ir probando, ¿no? Acá uno tiene que mirar más o menos a distancia 1, si pusimos acá radio 1, cuántos puntos en los clústeres, cuántos puntos suele haber, por ejemplo, si uno agarra el 35, cuántos puntos a distancia 1, fíjense que esto va de 2 a 4, bueno, más o menos tiene 4 o 5 puntos, entonces podemos considerar que es un núcleo cuando tiene 5 puntos, ¿sí? Alrededor. Esto no lo consideramos, por ejemplo, un núcleo porque no tiene muchos puntos alrededor, ¿sí? O este tiene un solo punto alrededor, ¿sí? Queremos evitar que esas cosas sean consideradas núcleos. Y el comando es fitPredict nos da las etiquetas, ¿sí? Lo vamos a llamar etiquetas. Etiqueta nos va a indicar a qué clustering pertenece cada uno. Lo probamos así y print etiqueta. Perdón. Bien, acá nos clasificó en distintos clusterings. Cada numerito nos indica en qué clustering está. Y ahora lo podemos poner, como hemos hecho otra vez, colores según el clustering. Entonces, para ponerle colores hacemos C igual etiqueta. Acá cambié los límites. Python calcula automáticamente los límites. Pero como estamos tomando la distancia en norma 2, si ponemos, fíjense que acá los datos en X se mueven de -2 a 2 y en Y se mueven de 0 a 8. Entonces, si uno quiere ver, tener una idea mejor de la distancia y qué es lo que está pasando, es mejor poner la misma escala, o sea, intervalo, la misma longitud en X e Y para que la distancia la podamos entender mejor. Distancia 1 sea realmente un círculo, si no es como que la distancia es una especie de elipse, o sea, los puntos de distancia 1 quedarían en una especie de elipse. ¿Sí? Si ponemos así es más fácil entender cuáles son los puntos que están a distancia 1, es más fácil de visualizar, ¿sí? Bueno, estos son los datos. Entonces fíjense que acá DBSCAN lo hizo bien. Con estos parámetros que pusimos, quedaron 4 clusters bien identificados por distintos colores, ¿sí? Amarillo, verde, rojo. ¿Está bien? No, rojo no, azul, azul y violeta. No sé. ¿Está bien? Si uno cambiaba un poco los datos, si uno ponía un radio más chico o pueden probar si nos ponemos un radio más chico, por ejemplo 0.8, y graficamos de nuevo, queda parecido, pero ven que ahora hay algunos puntos que quedaron como ruido, no están asignados a ningún clúster, ¿sí? Todos estos puntos negros quedaron como ruido porque están lejos. Estos puntos ahora no están a distancia 0,7 de ningún núcleo de ningún núcleo amarillo, ¿sí? Entonces esos quedaron lejos, ¿está bien? Entonces, bueno, este es el algoritmo de DBSCAN. Tienen que elegir los 2 parámetros, epsilon y min samples, después fitPredict, y después lo graban eso en etiqueta y les graba cada uno en qué clúster quedó, y los -1 corresponden a ruido, corresponden a puntos que no están en ningún clúster. Si uno obtiene mucho ruido, como acá, uno puede decir, bueno, no, aumentemos un poco el radio para que estos puntos también caigan en un clúster, que es lo que habíamos hecho recién con clúster, el radio igual a 1.
Está bien, en la teórica, en la práctica, vieron algunas formas de elegir el radio conveniente o la cantidad de clúster conveniente, en este caso el radio y la cantidad mínima de puntos para núcleos. Eh, Acá lo hacemos más bien a ojo, vamos probando, pero sí, uno tiene todas las técnicas para determinar qué tan bueno es el clustering, ¿sí? Bien, entonces ahora empezamos en la parte de programación, como les decía, esto es opcional, así que si quieren pueden parar acá y para la práctica usen directamente DevScan como estamos haciendo, no hace falta que se pongan a programar nada, pero vamos a ir, para el que le interesa más que nada por curiosidad, vamos a programarlo. La dificultad acá de Scan es un algoritmo complicado. La dificultad es, repasemos cómo es el algoritmo, tenemos que agregar núcleos o buscar algún núcleo, agregarle los vecinos a ese núcleo y después los vecinos a esos nuevos vecinos que agregamos, siempre que sean núcleos. Bueno, es un poco complicado esa parte de ir agregando, cada vez tenemos que ir agregando buscando nuevos. Y depende de cómo uno lo hace, la dificultad es que a veces se puede hacer, hacer mucho trabajo de más, ¿sí? Porque uno agarra un punto. Volvemos al dibujito este que teníamos. Agarro un punto. Por acá encuentro un vecino y después cuando le calculo los vecinos a ese, tal vez encuentro de nuevo el primer punto. Y entonces si ahora le quiero agregar los vecinos al primer punto, ya lo había hecho y estoy repitiendo. ¿Sí? Depende de cómo uno se organiza. Es fácil repetir. Y lo peor que podría pasar es quedarnos en un ciclo, que agarro un vecino y después el vecino, o sea, le agarro un punto de su vecino, y después el vecino del segundo me queda el primero, y después el vecino primero el segundo, y me queda un ciclo infinito y no termina nunca. Eso es lo que hay que sí o sí evitar. Ahí no funcionaría el programa si hacemos eso. Pero no nos vamos a preocupar tanto de si calculamos algunas cosas dos veces o un poco más, tal vez algún punto que ya habíamos analizado lo volvemos a analizar, bueno, no hay problema, mientras que no caigamos en un ciclo infinito, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que tratar de evitar. Entonces, el algoritmo como está hecho ahora no va a ser lo más eficiente. Si lo buscan, DevScan en Python está implementado mejor. Si lo buscan en Internet, los algoritmos también van a encontrar cosas mejores. Pero es como ahora tratamos de hacer un equilibrio entre que sea simple, fácil de entender y que a la vez no sea una cosa infinita que no termine nunca, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo de a poco, ir programando distintas funciones y después vamos a integrar todo en un solo programa, ¿sí? Entonces lo primero que habíamos visto es, tenemos que identificar los vecinos de un punto, ¿sí? Repasemos de nuevo dónde está acá. Perdón, que acá está un poco en cargar. Queremos hacer esto, identificar para un punto quiénes son los vecinos de ese punto, ¿sí? Y si son mayor o igual, la cantidad es mayor o igual que el mínimo punto para considerar un núcleo, después lo vamos a marcar como un núcleo. Pero por ahora simplemente vamos a encontrar los vecinos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Una función que le pasamos un punto, un conjunto de puntos y el epsilon, el radio del círculo donde consideramos todos los vecinos. Entonces, queremos que nos devuelva todos los puntos que tienen X que sean vecinos del punto P, o sea, que estén dentro de la circunferencia o del círculo de radio P. ¿Sí? X entonces son los datos, como vienen los datos, vienen ordenados ya por filas, entonces X0, X1, X2 son cada uno en las coordenadas de uno de los puntos. Y P, pensamos P también que viene dado en coordenadas, no un índice dentro de X cuál es el punto que quiero hacer, sino también un punto con coordenadas y me fijo de todos los puntos que están en X, o sea, P va a ser también como una fila de la matriz X, o en este caso serían dos coordenadas, podrían ser más coordenadas, ¿sí? Bueno, entonces consideramos cuántos datos tenemos, esta es la cantidad de datos, ¿sí? Vecinos, empezamos definiendo una lista vacía. Esto del bit listas usamos alguna vez. Vamos a guardar en una lista los índices de los puntos vecinos. ¿Qué quiere decir los índices? Vamos a guardar, por ejemplo, los vecinos del punto 1, 2 van a ser, de coordenadas 1, 2, van a ser los puntos 1, 4 y 5. Eso quiere decir el x1, el x4 y el x5, ¿sí? Es decir, lo que vamos a devolver son los índices dentro de X. O sea, X es una matriz que viene en cada fila, viene un dato. Entonces, ¿cuáles filas? El vecino nos va a decir cuáles filas son los puntos vecinos de P, ¿sí? Entonces, tenemos que ir recorriendo todos los puntos de X. Entonces, hacemos un for y en range n. Esto va a indicar qué índice qué punto estamos tomando de X. Y acá es lo que tenemos que ver. Si encontramos un punto vecino, lo agregamos a la lista de vecinos. Entonces la forma de agregarlo es vecino.append, ¿sí? Entonces acá es lo que tenemos que completar este signo de pregunta. Acá, digamos, más o menos ya está todo programado, pero dejé algunas cosas para ir completando.
seguro va a andar mal porque es bastante difícil este programa de hacer, así que puedo tener algunos errores. Por algún lado tengo un machete si algo sale mal. Entonces, bueno, ¿cuándo lo consideramos vecino? Cuando la distancia es menor que epsilon. Entonces tenemos que definir esa distancia. La distancia la podemos medir con el comando norm de Python, np.linear.norm. ¿Y cómo medimos la distancia entre dos puntos? Esto creo que algunos ya lo dijimos. La distancia entre dos puntos la podemos considerar como la norma de la diferencia, ¿sí? La norma de P menos el XY y el XJ, el XY, es la distancia entre P y X. Y XY, perdón. Entonces, norma P menos X corchete Y. ¿Sí? Todo esto es la distancia de P a X, Y, el punto X, Y. Entonces, lo que queremos para considerarlo un vecino es que sea menor o igual que, la distancia sea menor o igual que epsilon, ¿sí? No me acuerdo si está definido menor, igual o menor. Repasemos por las dudas. Acá dice menor que epsilon. Así que ponemos menor que epsilon. ¿Está bien? Y bueno, entonces, si la distancia es menor que epsilon, la incorporamos a vecinos, ¿sí? Entonces acá todavía no nos preocupamos si es núcleo o no. Simplemente devolvemos todos los vecinos. No nos preocupamos si hay mayor que la cantidad mínima requerida o no. Simplemente devolvemos todos los vecinos. ¿Está bien? Bien, entonces, por ejemplo, acá ya puse para buscar los vecinos de X28. Miremos quién es el X28. Acá están numerados con el mismo índice, entonces hay que buscar el 28 está acá. Entonces depende un poco el radio, pero bueno, el 26 tendría que aparecer, después el 55, después el 15. Depende del radio que tomemos, tendrían que aparecer esos puntos, 26, 55, 15. Probamos esto con radio 08. Aparecieron esos y bastante más, 26, 15, 28, algunos más. Si ponemos un radio más chico, 0,5. Esos son los 26, o sea, los vecinos del 28 son el 26 y el 55, y el 28 mismo también lo consideramos, ¿sí? El 26, el 28 y el 55. Mientras más grande ponga el radio, obviamente va a ir dando más vecinos, ¿sí? Acá estaba antes 08, tenemos varios vecinos, ¿está bien? Este es el primer programita que es lo que vamos a necesitar para un punto cualquiera, calcularle quiénes son sus vecinos. Bueno, entonces, tenemos este programa Buscar Vecinos que nos devuelve quiénes son los vecinos de un punto dado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es este. Supongamos que ya identificamos algunos puntos del clustering. Puede ser el primero, por ejemplo, que ya encontramos el que el 28 es un nodo, entonces encontramos el primer punto del clustering. Ahora lo que queremos ir haciendo es agregar de ese nodo que encontramos cuáles son los alcanzables directos, ¿sí? Agregar los alcanzables directos. O después, una vez que ya agregamos los alcanzables directos de ese nodo nada más, ahora lo que tendríamos que hacer, el siguiente paso sería fijarnos de todos esos que agregamos, cuáles son nodos y cuáles son alcanzables directos de esos nodos, ¿sí? Y agregar esos. Entonces es como que vamos a ir haciendo de a poco, ir agregando primero los alcanzables directos de un nodo, después los alcanzables directos de todos los que agregamos, después los alcanzables directos de todos los que agregamos, ¿sí? Siempre que sean nodos, ¿sí? Entonces el programa que vamos a hacer ahora es agregar los alcanzables directos que puede ser de un solo punto o de varios puntos que ya tengamos identificados como punto del clúster, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer, supongamos que ya hicimos varias etapas, o estamos en el primero, o ya hicimos varias, pero ya tenemos identificados varios puntos como punto del clúster. Ahora queremos ver para cada uno de esos puntos cuáles son nodos y agregarles a esos nodos todos los alcanzables directos. O sea, agregar al clúster todos los alcanzables directos de esos nodos, ¿sí? Así que acá está con signo de pregunta, vamos a ir programando esto, a ver si podemos hacerlo. Este es más complicado, así que a ver si sale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, definimos primero la cantidad total de datos. Nuevo punto nos va a indicar simplemente si agregamos algo nuevo o no. Como el algoritmo es ir agregando, cada vez ir agregando más cosas, en algún momento queremos terminar cuando no agregamos nada nuevo. Si vamos agregando todos los alcanzables de directos de los primeros, de los segundos, de los terceros, en algún momento ya no hay ningún alcanzable, ningún punto para agregar, entonces ahí terminamos de agregar. Entonces esto nos va a decir simplemente si agregamos algo nuevo o no. Esta parte no va a ser la iteración, sino simplemente un paso, sería como un paso de esa iteración. Es decir, dado que ya tenemos algunos puntos de clúster, ¿cuáles son los alcanzables directos? ¿Cuáles son los alcanzables en un paso? Y a la vez vamos a devolver si encontramos algo nuevo o no. Entonces, para inRange, o sea, vamos a ir recorriendo todos los puntos. Para cada uno de estos puntos le vamos a calcular, primero le vamos a calcular los vecinos, ¿sí? Primero tenemos que fijarnos si es un punto del clúster, ¿sí? Queremos ver si el punto X y coordenada, el elemento Y de los datos es un punto del clúster. Entonces lo que tenemos que mirar es si la etiqueta del punto Y es C, ¿sí?
tenemos que ver que sea realmente un punto de clúster. Entonces, si es un punto de clúster, ahora le calculamos los vecinos a ese punto. Vecinos igual a buscar vecinos. ¿Y qué tenemos que buscar? ¿De qué tenemos que ponerle parámetros? P, X, epsilon, ¿sí? Entonces, P es el punto XY en este caso, porque estamos avanzando uno por uno todos los puntos de la base de datos o de la tabla. Entonces, ahora estamos con el iésimo dato, es el X corchete Y. Y buscar los vecinos en toda la tabla y con el mismo radio que nos pasaron, ¿sí? ¿Está bien? Este sería el primero, buscarle los vecinos. Ahora tenemos que ver si es un nodo. ¿Cómo sabemos si ese punto que encontramos, que estamos mirando, es un nodo? Si la cantidad de vecinos es mayor o igual que la cantidad de esas min puntos que tenemos de parámetro. If len vecinos es mayor o igual que min puntos, dos puntos, hacer algo, pero esto quiere decir que encontramos un nodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si encontramos un nodo? Bueno, ahora ir agregando todos los vecinos, todos los puntos esos. Entonces, si es un nodo, todos los puntos que están alcanzables directos de ese nodo, o de ese núcleo, perdón, lo estamos llamando núcleo en realidad, perdón, me confundí. Todos los puntos cercanos a alcanzables de ese núcleo los agregamos al clúster, ¿sí? Entonces, entonces ahora hacemos for j in vecinos, o sea, ahora recorremos todos los vecinos. Este j en vecinos, como vecinos es una lista de enteros, j en vecinos va a ir avanzando por cada uno de esos números enteros. O sea, si vecinos es 4, 5, 8, esto quiere decir for j in 4, 5, 8, es decir, primero j vale 4, después 5 y después 8. ¿Está bien? Como son algunas técnicas, algunas ya usamos algo así me parece, pero son todas cositas un poquito más avanzadas que lo que estamos acostumbrados a hacer. Y sobre todo esta parte de cómo ir agregando a poco, o sea, hay que pensarlo mucho el algoritmo antes de poder implementarlo. Pero si lo agarran de algún lado que ya esté también el código más o menos ¿cómo se llama? En pseudocódigo, también lo pueden tratar de implementar de ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontramos uno nuevo. ¿Y cuándo ese punto nuevo que encontramos, ese vecino o ese punto alcanzable, va a ser un punto de clustering? Solamente si no está asignado a ningún otro clustering, ¿sí? Si ya lo habíamos asignado a algún otro clustering, no lo queremos como elemento de este nuevo clustering. Eso nunca cambia. Una vez que lo asignamos a un clustering, ya queda fijo en ese cluster. Ahora solamente agregamos puntos que no estén asignados previamente. Entonces tenemos que controlar eso también. If etiqueta etiqueta corchete I, no, corchete J ahora, la etiqueta J es menor o igual que 0, ¿cómo sabemos si es un clúster? Si la etiqueta es mayor o igual que 1, o sea, la etiqueta de un clúster siempre es 1, 2, 3, 4, así lo vamos a numerar. Que sea 0 quiere decir que es un punto que todavía no visitamos, y que sea menos 1 es un punto que lo vamos a considerar ruido, ¿sí? Por ahora no identificamos ruido, pero podría ser que lo tengamos identificado como ruido. Entonces, si se cumple todo esto, es decir, se cumplió que el punto que estamos considerando es un núcleo, es decir, que tiene suficientes vecinos, y que ese vecino que encontramos no está identificado con otro clúster, entonces lo incorporamos a este clúster. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo incorporamos al clúster? Le marcamos etiqueta j igual a c mayúscula, ¿está bien? Y a la vez como, perdón, etiqueta copia, si todo estaba en etiqueta copia. Perdón, eso creo que no les dije. Acá lo que estamos haciendo es con etiqueta copia hacemos una copia del vector de etiquetas, ¿sí? En vez de trabajar directamente con el vector de etiquetas, lo copiamos de esta forma. Esto para no modificar los datos que nos pasaron. Si hubiésemos puesto simplemente, por ejemplo, etiqueta copia igual a etiqueta, eso como etiqueta es un array de enteros o un array de NumPy, eh, hacer asignación igual etiqueta, lo único que hacemos es ponerle otro nombre al mismo objeto, pero cuando modificamos etiqueta copia se modifica también el objeto original. No nos hace una copia en otro lugar, es como ponerle otro nombre al mismo lugar de la memoria, a los mismos datos. Entonces de esta forma nos guardamos en otro lado distinto una copia de los datos que nos pasaron, y así si modificamos algo, no modificamos los datos originales, ¿sí? Entonces acá, perdón, acá sí es etiqueta porque es los datos originales. En, si ya estaba asignado un clúster, no lo asignamos a otro lado, pero los nuevos clústeres que estamos haciendo los guardamos en etiqueta copia, ¿está bien? Etiqueta copia igual a C. Y como modificamos algo, hacemos nuevo punto igual a 1, ¿sí? Esto nos indica que en este paso que acabamos de hacer, agregamos un punto nuevo, ¿está bien?
Y entonces después de esto ya está. Todo esto ya se ve bastante complicado, que hay toda una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 for's e if, súper complicado, perdón, que todo esto es bastante complicado el algoritmo, pero no hay otra. Entonces, para cada punto en los datos, para cada punto de los datos, nos fijamos si es un punto del clustering que estamos considerando. A ese punto le calculamos los vecinos. Si es un núcleo, es decir, que la cantidad de vecinos es mayor que la cantidad de 1000 puntos, o mayor o igual. Entonces, ahora para cada uno de esos vecinos lo incorporamos al clúster si no estaba en otro clúster, ¿sí? Entonces, cada vez que hacemos eso, lo marcamos como que eh, es un nuevo punto. Fíjense también que esto nos evitamos identificar el mismo punto como elemento del clustering. Es decir, si agarramos un punto C, el punto C por la definición que tomamos, un punto P, perdón, un punto P, el punto P por la definición que tomamos es vecino en sí mismo, porque estamos tomando que esté a distancia menor que epsilon, el punto P también. Entonces, esto nos quedaría que siempre encontramos algo nuevo porque el mismo punto P lo estaríamos marcando de nuevo como un nuevo elemento del clustering. Entonces, esto nos evita eso, nos evita trabajar con los puntos que ya habíamos considerado. Solamente agregamos al clustering puntos nuevos que no hayamos considerado antes, o que sean ruido, que no lo habíamos considerado o que eran ruido. ¿Sí? Bien, entonces ya está el programa este. Perdón, se ejecutó. Bien, y ahora lo probamos. Agarramos un vector de ceros y solamente marcamos un punto como 1. El punto 28 lo marcamos como 1. Entonces ahora queremos ver, es como que ahora solamente asignamos, bueno, el 28, el punto 28 lo marcamos como que pertenece al clúster 1. Hubiéramos empezado con otro, con el 0, hubiese sido más razonable, pero el 28, como acá está en el centro, tiene más sentido que empezar con el 0, que justo no tiene vecinos. Entonces lo primero va a ser identificar todos los vecinos e incorporarlos también al clúster, ¿sí? Entonces, ya habíamos hecho eso de cómo buscarle los vecinos. Incorporamos todos los vecinos al clúster. Usamos el programa agregar alcanzables directos al clúster 1 con las etiquetas dadas por este que acabamos de definir. Y si se fijan acá, entonces, en la etiqueta nuevo que encontramos, agregó varios puntos, los puso también en el clúster 1. Y ahora todo eso lo podemos graficar, ¿sí? Graficamos con color dado por etiqueta 2, o sea, vamos a graficar todos los puntos que incorporamos al clúster, lo graficamos con este color, mismo color del que está el 28, ¿sí? Entonces, esto es lo que quedó, fíjense. Empezamos identificando que, por ejemplo, que el 28 era un núcleo, incorporamos todos los vecinos al 28. Entonces, todos estos los marcamos como amarillos. Y ahora el siguiente paso sería, bueno, ahora fijarnos todos estos amarillos, cuáles son núcleos, y volver a buscar los vecinos, ¿sí? Y incorporar todos esos vecinos al núcleo, al clustering amarillo. Entonces, en vez de ir haciendo eso paso por paso porque no terminamos nunca, ahora lo que hacemos es, bueno, sería un programa infinito porque no sabemos cuántas veces lo tenemos que hacer. Lo que hacemos es hacer un programa que repita todo esto, que vaya agregando, 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 hasta que no haya nada nuevo para agregar, ¿sí? Esto es lo que hace esto, agregar alcanzables todos. Este lo comento un poquito rápido, pero es esto. Mientras haya nuevos puntos, ir agregando más alcanzables directos. O sea, hago un paso, agarro todos los alcanzables directos. Si encontré algo nuevo, vuelvo ahora a calcularle todos los alcanzables directos a esto que ya tenía y a lo que encontré. Y así voy agregando cada vez más puntos, ¿sí? Pero vamos a ver cómo funciona esto. Siempre estamos trabajando por ahora con un solo clúster. Después tenemos que hacer un programa que recorra todos los puntos y vaya construyendo distintos clústeres. Pero primero nos concentramos en agarrar un punto núcleo y a partir de ahí construirle todo el clúster, todos los alcanzables a ese núcleo, ¿sí? Probemos cómo nos va con esto. Agregamos todos estos, a ver qué es lo que quedó. Ahora lo graficamos. Graficamos lo mismo que antes con estas nuevas etiquetas. A ver qué es lo que quedó en el clustering del 28, ¿sí? Bien, entonces si se fijan acá funciona perfecto. Todos estos los marcamos como amarillos. Primero agarramos los alcanzables directos, después los directos de los directos, los directos de los directos de los directos. Y bueno, en algún momento terminó. Y ya no hay más nada. Ya estos puntos no tienen ningún alcanzable directo nuevo. Todos estos no son alcanzables directos de ninguno de acá, entonces termina. ¿Sí? Entonces, acá es importante eso, ver que termine realmente en algún momento, que no nos quede, bueno, agrego el 0 y ahora entonces agarro los alcanzables directos, entonces agarro el 3 y después del 3 entonces vuelvo a agarrar el 0, tratar de evitar eso. Entonces, eso lo consideramos con esto de nuevo punto igual a 1. Hay dos cosas que hay que tener cuidado. Eso nuevo punto igual a 1 para ver que realmente agregamos algo. Y esto de solamente marcar como nuevo punto, lo que hemos hecho acá. Solamente lo marcamos con nuevo punto si no estaba identificado ya con otro, con el mismo clúster o con otro clúster, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces eso nos da todos los elementos de este clúster amarillo. ¿Está bien? Y bueno, lo último que nos falta ahora es
ya identificamos todos estos, ahora seguir con los otros puntos, mirar los otros puntos que tenemos por acá y encontrar algún nodo ahí y una vez que encontramos un nodo, calcular el clúster a ese nodo, ¿sí? Está bien, ya nos falta bastante poco. O sea, lo más difícil es esta parte de agregar nodos, agregar los alcanzables directos, ¿sí? Acá una cosa que sí estamos haciendo un poco de más, porque alguno que ya miramos los alcanzables directos, cada vez que volvemos a repetir, volvemos a fijarnos cuáles son los alcanzables directos de esos puntos. Eso uno lo podría programar un poco mejor para evitarse eso. Es como que estamos revisando varias veces los mismos puntos, pero si ya lo habíamos considerado antes, simplemente lo que vamos a hacer es no agregar nada nuevo, entonces el programa igual termina. Estamos haciendo un poco pasos de más, pero no afecta el funcionamiento del programa. Y bueno, acá ya está el programa final. Esto es lo que nos falta hacer, es definir un programa que calcule todos los clústeres, no solamente el clúster correspondiente a un nodo. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es recorrer todos los puntos, fijarnos cuáles son nodos y para esos nodos calcularle el clúster, es decir, todos los alcanzables directos e indirectos a ese nodo. En la cantidad total de puntos definimos primero unas etiquetas que sean todos 0 ahora. Empezamos con el clúster 0, no, empezamos que C es 0, o sea que por ahora no estamos en ningún clúster. Cuando identificamos un nodo, ahí le vamos a asignar un clúster, ¿sí? Entonces, vamos recorriendo los puntos, ¿sí? Si etiqueta 1 es 0, quiere decir que es un punto que todavía no le asignamos ningún clúster. Acá si no lo copié, en este caso no hace falta. Vamos a ir modificando lo que nos pasaron. Ah, no, perdón, acá no lo copié, quiere decir, acá directamente lo definimos del principio, no viene como input de etiqueta, ¿sí? Perdón. Entonces vamos a ir grabando en etiqueta todos los clústeres. Como vamos a ir avanzando, uno esperaría que sean 0. Lo que pasa es que acá adentro puede ser que se modifique algo que venga después. O sea, empezamos con un punto, el punto 0, pero después, como construimos el clúster, puede ser que todos los puntos, muchos puntos que vienen después, ya los hayamos identificado como elementos de ese clúster. Entonces lo que tenemos que hacer es cada vez que consideramos un punto, fijarnos que no lo hayamos ya incorporado a algún clúster previamente. Si no lo incorporamos a ningún clúster, o sea, si es un punto que todavía no consideramos, buscamos los vecinos, ¿sí? Buscamos los vecinos de su punto, y ahora es lo mismo que antes. Si es un nodo, es decir, si hay más vecinos o mayor o igual vecinos que 1000 puntos, lo marcamos como nodo. Entonces, ¿cómo lo marcamos como nodo? Bueno, primero encontramos un nodo nuevo. Entonces, el índice del nodo, el C que nos dice en qué nodo estamos, es un nodo nuevo, así que lo marcamos, le sumamos uno más, ¿sí? Y entonces a ese punto, etiqueta corchete y lo marcamos como perteneciente al nodo C, el índice C, ¿sí? ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ya marcamos un punto como perteneciente al nodo C, es como lo que hemos hecho antes, marcamos el 28 como un nodo de un clustering, ahora construimos todo el clustering correspondiente a ese nodo. ¿Cómo lo hacemos? Usamos este comando, agregar alcanzables todos. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá está. Agregar alcanzables todos. Entonces, etiqueta. Acá como quieran, si lo podemos copiar o lo podemos hacer en el mismo. Sí, hagámoslo en el mismo, como quieran, porque etiqueta ya lo definimos nosotros, entonces no hay problema de cambiar los datos que nos pasaron. Como etiqueta lo definimos nosotros, lo vamos modificando con este programita, lo vamos modificando. Agregar alcanzables todos, acá no uno, sino del cluster C, porque es el que estamos trabajando en este momento. Etiqueta y acá los parámetros que nos pasaron, no parámetros fijos, sino los parámetros que nos pasaron, epsilon y min puntos, ¿sí? Bien, entonces, eso, consideramos todos los vecinos y los agregamos. Esto ya nos calcula todo el clustering completo. Esto es lo que ya hicimos. Empezamos con un punto y calculamos todo el clustering completo, ¿sí? Entonces, no tenemos que hacer más nada para ese clúster. Lo que tenemos que ver es qué pasa si no había suficientes puntos, entonces ahí recién lo marcamos como ruido. Es decir, tenemos dos opciones. Cada vez que consideramos un punto nuevo, puede pasar. Si es un punto que es un núcleo, entonces, acá todo puse nada, pero tiene que ser todo núcleo. Núcleo. Si es un núcleo, construimos todo el clustering de ese núcleo. Consideramos todos los alcanzables directos e indirectos de ese núcleo. Y si no es un núcleo, lo marcamos como ruido, ¿sí? Esto para que al final de todo nos quede marcado algunos puntos como ruido y no simplemente como no considerados, ¿sí? Bien, entonces devolvemos el vector de etiquetas, ¿está bien? Bien, por lo menos funcionó. Y ahora lo probamos entonces con nuestros datos. Con datos X, radio 0,7 y mínimo cantidad de puntos 5.
Y acá esto es lo que nos dio. Si se fijan, bueno, hay 4 clustering parece y algunos puntos marcados como ruido. Graficamos entonces para ver qué es lo que nos da. ¿Sí? Esto entonces C es igual a etiqueta, esto es lo único que hay que cambiar. El color. Ah, cambié dos cosas, perdón. El color, acá pongámoslo como estaba antes con int acá. Esto nos dice el numerito. Bien, entonces acá están todos marcados y acá nos quedó así. Empezó con el cero, bueno, era ruido, no lo tomó, buscó el uno debe estar por acá arriba, ah no, está acá abajo, entonces el uno lo pintó de este color y ahora tomó todos los vecinos, todo el clúster este, lo pintó todo esto de este color, después siguió buscando hasta que encontró otro, encontró este por ejemplo, a este lo pintó todo de amarillo, bueno, y así fue construyendo los clústeres. Y algunos quedaron marcados como ruido. Fíjense que este 53, por ejemplo, que está cerca del 11, igual se considera ruido porque el 11 no es un núcleo. El 11 está alcanzable de algún núcleo, seguramente el 56 o el 16, pero en sí mismo no es un núcleo. Entonces este 53 ya no está cerca de ningún núcleo, entonces no lo marca como perteneciente a ese clúster. Entonces lo que uno podría hacer es, acá en este caso, si uno quisiera, piensa que está tan mal, que ese tendría que estar en el clúster, es aumentar el radio, aumentar este radio, por ejemplo, a 1 tal vez, para que caiga cerca de algún punto que sea un núcleo. Cuando uno aumenta el radio, tiene que haber menos ruido ahora, sí. Menos puntos sin clasificar. Fíjense que ahora sí quedó bien. Este punto que estaba antes quedó bien clasificado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuáles son los...? Sí, acá no quedó ningún -1, ¿está bien? Y bueno, esto lo pueden comparar con lo que hace el comando db scan de Python y con estos datos tendría que dar lo mismo, o prueben con otros datos. Pueden probarlo también ahora con los datos que vieron en la práctica, con estos dos eh, un círculo adentro y una corona afuera, pueden probar a ver qué es lo que da. ¿Está bien? Pero bueno, todo este es el programa y como se ve es bastante complicado, entonces no se preocupen si se complicó mucho. Si lo quieren probar, digamos, tratar de hacerlo ustedes mismos, pueden tratar de hacerlo. O buscar, por ejemplo, también otra cosa es buscar en Wikipedia o en cualquier lado el pseudocódigo y tratar de implementar ese pseudocódigo. En general es más eficiente que lo que hicimos nosotros porque estamos revisando varias cosas repetidas, pero no querían la otra forma más complicada de entender. Acá me parece un poco más simple y lo que hacemos es agregamos un nodo, un núcleo, le buscamos todos los alcances directos y después los alcances directos de esos y así vamos construyendo un clúster. Una vez que terminamos, pasamos a otro punto que no tengamos clasificado y construimos, si es un núcleo, construimos su clúster. ¿Está bien? Bueno, eso quedó bastante larga la clase de hoy. Disculpen, pero eso no se preocupen. Pueden ignorar todo, solamente usar el comando de scan de Python, está bien. ¿Eh? Bueno, gracias, seguimos la próxima.